8:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad aquí en la revista de opinión Democracia. Quiero dar la cordial bienvenida al periodista José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos y al articulista, escritor, columnista, jurista, al doctor Ramiro Rivera. Y les invitamos para analizar un tema que realmente genera preocupación crítica, rechazo, el tratar de utilizar el dolor humano, como ocurriera hace 9 días en el sector de la Comuna y la Gasca, cuando luego de un fenómeno natural vino un desastre humano, social, económico, y en donde hemos podido leer con mucha atención precisamente José Hernández publicaba un artículo muy ilustrativo que decía los carroñeros que saltaron sobre la Gasca. Ramiro Rivera también ha escrito sobre este tema, incluso un análisis sobre la perspectiva de las elecciones para la alcaldía de Quito, cuando ni siquiera hemos entrado virtualmente en una campaña electoral. Decía Ramiro Rivera que duele la tragedia en la Gasca, Quito por las laderas del Pichinche es vulnerable, risible echar la culpa de lo sucedido a una sola autoridad, entre otros argumentos que se han formulado. Yo quisiera sumar un análisis muy ilustrativo también en Diario Expreso de Guayaquil este domingo, que puntualizó la utilización de este dolor humano con nombres y apellidos de quienes visitaron. Y ahí citaba a Wilson Merino, de una fundación, que puso rápidamente en Twitter que ponía a disposición el albergue de la fundación. Hay otro ciudadano que se lo señala, el análisis de Roberto Aguilar, Alejandro Rodas Coloma, el otro precandidato que compite por los favores del correísmo, y también la prefecta de Pichincha, que apareció allí cuando tenía serios cuestionamientos por el impuesto al rodaje que impusiera en Pichincha, cuando contrata para hacer un mural por $500,000 y le hace falta para ese pésimo estado de las vías en la provincia. Con estos antecedentes quiero saludar a José Hernández y a Ramiro Rivera. José, ¿siguen los carroñeros buscando en medio del dolor humano por este fenómeno natural? Buen día. Buenos días, Miguel. También a Ramiro Rivera, buenos días, y a la audiencia de Radio Democracia, Miguel, muchas gracias por la invitación. A ver, aquí creo que me parece que hay dos posibilidades de leer este fenómeno que ha ocurrido con lo de la Gasca. Uno, por supuesto, es la parte coyuntural, Miguel, gente que está buscando votos, gente que está ya metida en la campaña de la alcaldía de Quito, etcétera. Y hay otra forma, me parece, también de leerlo, y es mirando, mirando a través de ese evento en dónde está la política nacional en este momento. Y yo empezaría quizá por esta segunda parte, si me permites, porque me parece que es muy ilustrativo. Es decir, hemos llegado a esta suerte de miseria en la política nacional, donde los políticos y muchos políticos están utilizando los cadáveres, y hay que decirlo literalmente y en forma dramática, para buscar votos. Y eso significa, Miguel, que si uno mira, pues la política en este momento no se está haciendo alrededor de grandes ideas. Los políticos han desertado básicamente el campo de la polémica pública y de las urgencias nacionales. La Asamblea Nacional un día es circo y al día siguiente es absolutamente un lugar de locos, y también, Miguel, mirar cómo si no hay líderes y si no hay
posibilidades de que la política se entronque con la realidad, pues lo que estamos viendo es lo otro, es decir, el circo, una política absolutamente irresponsable donde no hay, y lo vemos en la asamblea, una asamblea que no toca, que no trata ni siquiera los grandes proyectos de ley que tocan a los temas fundamentales, la educación, la pobreza, la delincuencia, la seguridad, etcétera, el empleo, y no son tocados esos temas. Y por último, ¿no? Una política que está encerrada en esto último, donde supuestamente, y eso hay que mirar para el caso del correísmo específicamente, donde la supuesta ideología con la cual ellos se arropan les hace mejor personas. Y entonces hay esta suerte de guerra por generar quién tiene el patrimonio de lo humano, es decir, de la compasión, de la solidaridad, de ser absolutamente empático con este tipo, por ejemplo, de desgracias. Y entonces solo son ellos. Y entonces hemos visto, Miguel, cómo ponen las fotos para recordar lo que ellos hicieron y sobre todo las ponen mostrando qué cantidad de barro había donde metían las botas los ministros y el expresidente, porque ahora se supone entonces, ¿no? O se debe suponer que es el volumen de barro en donde caminan los políticos lo que los hace responsables y los hace mejores personas. Yo creo que ese es un panorama, Miguel, primer panorama de una miseria política en la cual está absolutamente metida en este momento la sociedad política en el país. ¿No resulta ruin y una vileza, José, el que se utilice de esta manera el dolor humano cuando aquí se necesitan que emerjan esos grandes políticos que busquen soluciones a los grandes problemas estructurales y como señalaba en Cuatro Pelagatos Martín Pallares también respecto, decía, difícilmente habrá mejor ejemplo de voracidad y vileza para explotar políticamente a una tragedia como la Gasca, José. Sí, Miguel, es ruin. Ahí los adjetivos quizá incluso hacen falta para calificar ese tipo de actitudes en las cuales ante el dolor de la población de una comunidad específica como la Gasca, encuentras una hilera, una retahíla o una fila de políticos haciéndose fotos, cargando una pala o puestas botas un poco sucias para que así supuestamente la población vea cuán responsables, cuán comprometidos, cuán buenas personas son. Y eso, Miguel, me parece claro que es vil y es ruin, porque es explotar ante el dolor humano las emociones para tratar de conectar, se supone, ¿no? Su figura con sus supuestas buenas causas en momentos en los cuales lo que se impone es, y lo que hace la población en general, Miguel, porque la población en Quito ha sido muy solidaria, siempre lo ha sido, lo hace sin cálculos, lo hace como se tiene que hacer, ¿no? Ahí lo que genera esta ruindad es el cálculo político, gente que busca los escenarios, y en este caso escenarios de desgracia, para ir a buscar votos. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera. Resulta muy difícil el tratar de soslayar el oportunismo político en medio del dolor humano que se ha vivido por este fenómeno natural. Buen día, Ramiro. Sí, muy buenos días, Miguel y José. Creo que es evidente que lo que ha sucedido estos últimos días son, cabría decir, las fotografías más desagradables, más repelentes, más nauseabundas de el nivel de empobrecimiento y de pequeñez a la que ha llegado la política ecuatoriana. Y por eso vale destacar tanto lo que usted ha dicho, Miguel, como dos escritos, dos análisis que fueron publicados en El Comercio, tanto de Farid Simon, que
califica este episodio como una suerte de podredumbre de la política y su propio análisis, donde tipifica como una suerte de ensayo de ruindad. La política ecuatoriana, tenemos que hacer una autocrítica, no siempre fue perfecta. Ha sido una política que ha girado alrededor de pasiones, de caudillos, de caciques, con muy pocos ensayos para vertebrar en el Ecuador un sistema de partidos que sea viable, con organizaciones programáticas, con propuestas de largo plazo, con reclutamiento de técnicos, con renovación de liderazgos. Eso lamentablemente colapsó y advino una década de populismo clientelar, aquel populismo que no admitía ninguna mediación entre el pueblo y la figura presidencial, el que era personificado por el padre, por el bondadoso, por el padre fuerte, el que golpea, el que reparte bondad, regalos y el que inventa enemigos. Y si el empobrecimiento de la política debe tener una residencia geográfica este momento, si cabe la expresión, es penosa y dolorosamente la ciudad de Quito. Quito ya no es, como dije el otro día en un análisis, ya no es lo que era. Ya no es la ciudad pujante de participación, de grandes gestas, de planificación, de servicios, de renovación, de alegría, de optimismo, de sueño. Porque Quito ha sido una de las ciudades que de América Latina comparativamente hablando ha tenido el más alto índice de alcance en el sistema de alcantarillado y de agua potable, etcétera. Pero lamentablemente desde hace 12 o 15 años Quito se ha venido abajo y cada vez más. Y entonces, como hay ausencia de organizaciones políticas, como no hay un liderazgo fuerte o sólido de figuras que irradien confianza, que formulen propuestas, que señalen un horizonte, Quito está a la deriva. Quito está en el lodo. Las últimas alcaldías han sido una catástrofe. Por ella un alcalde que simplemente le rendía culto al caudillo y su desmesura. Algún otro que creía que Quito era una torta, una especie de pastel que había que pedacearla para que disfruten algunos concejales hambrientos de fortuna. Y al final llegó alguien para quien la ética no era ningún referente, era una fiesta de corrupción. Pero fíjese usted que la gran amenaza para Quito, me parece a mí, es que si no hay la madurez, el desprendimiento, la generosidad para construir una propuesta que redima esta ciudad, que le salve de esta catástrofe, lo más probable es que en el 23 pueda producirse una réplica bastante idéntica a la que sucedió en el año 2019. Es decir, que tengamos una campaña con un desfile muy largo de pequeñas vanidades, donde no está Quito como objeto de preocupación y del bien común, sino simplemente salir en estampita de la papeleta electoral. El sistema político ecuatoriano es tan perverso que, por ejemplo, este momento existen entre partidos, movimientos provinciales y un movimiento local de la ciudad de Quito, 20 organizaciones aptas para postular candidatos a la alcaldía. Lo más probable es que la mayor parte de esas organizaciones empujen un candidato a alcalde a sabiendas de que no tendrán ninguna posibilidad electoral, pero que sí podrían arrastrar uno o dos concejales como para que presionen y como para que influyan. Y lamentablemente, Miguel, uno de los pecados de la política, y no ecuatoriana, de la política latinoamericana, es el famoso clientelismo. Es decir, una especie de lógica o de dialéctica en donde yo te ofrezco algo, te entrego algo y a cambio de eso me das tu voto, que es lo que de manera ruin, absolutamente inhumana, yo diría nauseabunda, se vio en medio de la desgracia de la Gasca y de la comuna de San Millán.
ver gente, ver insignificantes caminando encima del lodo solo por la fotografía, solo por la proyección mediática, en búsqueda de votos. Mientras la gente humilde, la policía, los vecinos, los empleados municipales buscaban a lo mejor un cadáver en medio del voto, había algunos seres insignificantes que rebuscaban votos en medio del lodo. Esa creo que es la figura, la configuración más fea del proceso de empobrecimiento que ha venido sufriendo la política ecuatoriana y particularmente la política en nuestra ciudad de Quito. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo cambiar esto? Resulta muy difícil. No es fácil. No es fácil porque si en la democracia los que más opción tendrían de acceder al poder fuesen los preparados, los inteligentes, los académicos, aquí afuera los premios Nobel habrían accedido a la presidencia. En Perú perdió la presidencia el premio Nobel de la Paz, Vargas Llosa, pero ganó el señor Castillo, que en 6 meses creo que tiene 4 o 5 gabinetes y que no tiene la más remota idea de lo que tiene que hacer desde el gobierno. Y se fija uno en algunos sondeos de opinión para que se preocupen los quiteños, y no se necesita ser adivino ni mucho menos, si en el 2023 se repite la fragmentación que Quito tuvo en el 19, no es nada difícil que de largo a la alcaldía regrese la banda que gobernó durante 10 años de manera absoluta. Y tampoco es difícil que regrese a la alcaldía el ciudadano que fue destituido. Porque en el mundo popular se ha vendido la idea de que se lo desplazó no por inescrupuloso, no por prácticas de corrupción, sino por ser de abajo. Ese es el problema. Y claro, el problema de fondo es que lamentablemente no hemos enfrentado el tema del ensayo de una reforma política que logre regenerar las instituciones. Ahí tiene usted el plan que formuló el Comité por la Institucionalidad Democrática, que fue bloqueado en el Parlamento. Ahora tiene excelentes ideas de participación ciudadana y de otros estamentos de la sociedad civil que están latentes, pero ya habiéndose declarado el inicio del periodo electoral, la propia Constitución y el Código de la Democracia prohíbe reformas dentro de un año de ese calendario. Me parece a mí que si le queremos dar mejor salud democrática o un mejor grado de gobernabilidad para los próximos gobiernos, la única manera de que una reforma política sea asumida en serio será en la medida en que asuma como parte de la agenda política el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Yo no veo otra alternativa. Caso contrario, pasarán los meses y los años y no habríamos arribado a una reforma política que, por ejemplo, prohíba que los movimientos provinciales puedan acceder al Parlamento Nacional, o, por ejemplo, que permita en ciudades de más de 1 millón de habitantes una eventual segunda vuelta electoral en candidaturas a la alcaldía, para que el que acceda a la alcaldía tenga una mayor legitimidad, o pararle el carro a los concejales, porque el concejal solamente está para fiscalizar y para legislar. El problema es que ahora tenemos alcaldías con un alcalde elegido y con 21 concejales adicionales que luchan por pedazos de torta en función de la lógica del clientelismo electoral. José Hernández, si hay hoy en la práctica, vemos ya precandidatos que se están paseando hoy en la Gasca, mañana no sabemos en dónde. ¿Cómo evitar esto a fin de que, como dice Ramiro Rivera, no haya fragmentación, porque pudiera suceder lo mismo que ya ocurrió en las elecciones pasadas, y que se dé una reforma política que, por cierto, habrá que apuntar al 2025? Miguel, me parece que no se trata de evitar que la gente visite los barrios o esté haciendo política. El problema es qué tipo de política está haciendo.
¿no? El señor Yunda está regresando a los barrios a jugar vóley. Bueno, si eso da una idea de la ciudad que quiere construir, pues me parece que volvemos a la miseria de la política. El tema de Quito, Miguel, no se juega en recorrer las calles, se juega en tener una idea clara o algunas ideas de lo que se quiere que sea Quito, de lo que se quiere que sea una capital y qué tipo de desarrollo, qué tipo de entronques va a tener con la cultura, con la salud, con la educación, con la tecnología, con su natural vinculación a los procesos internacionales. ¿Qué queremos que sea Quito? Una ciudad de la tecnología. Estamos trayendo alguna gran empresa para que traiga conocimiento avanzado a Quito. ¿Qué propone Quito? ¿Qué es Quito? ¿No? ¿Y qué propone la gente? Porque la otra cuestión, Miguel, es recorren las calles. Bueno, pues ya lo vemos. Las alcaldías se están ganando por el número de fotos y abrazos, o se está ganando por el número, por las ideas y por los planes. Entonces me parece que ahí hay un problema que tiene que ver también incluso con la prensa, Miguel. Es decir, la prensa finalmente termina siendo caja de resonancia de un montón de candidatos, de un montón de fotos vacías, sin contenido. Y parece que hay ahí un elemento fundamental para la prensa, es a quién pone en escena y por qué lo pone en escena, o por qué la pone en escena, tratándose de una candidata o de un candidato. Entonces me parece que ahí hay elementos, Miguel, que son complementarios a el hecho de que haya gente recorriendo las calles. Hay muchas gentes que pueden empezar a recorrer las calles. ¿Para qué? Para hacer el populismo de siempre, para ir a hacerse fotos, ponerlas en sus redes sociales y poder desde ahí, Miguel, en una actitud absolutamente irresponsable, como se está viendo, es decir, se está haciendo como siempre se ha hecho, el juicio de lo que no está hecho, endosando responsabilidades a otros, que eso es el mejor síndrome del chivo expiatorio que tiene en su ADN la política y los políticos del país. Es decir, endosar la culpa a otros, sin decir, Miguel, cómo van a solucionar los problemas. Pues que el tema es, no se ha cuidado las quebradas, no hay planificación, culpa del alcalde y de los otros. ¿Qué van a hacer? ¿Qué proponen? No hay ninguna idea. ¿Con qué plata? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Basados en qué experiencia? ¿Basados en qué realidad? Y multiplica, Miguel, ese ejemplo por todos: empleo, delincuencia, el tema de cómo están las calles, el tema de la educación en Quito, el tema de la inclusión de todas las personas que vienen a Quito, en este rato incluso la migración venezolana. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a tratar el tema del presupuesto? ¿No? Va a entrar un metro que se dice con 45 centavos, Miguel, pensando y haciendo cálculos de que va a haber 400,000 usuarios. Eso es una hipótesis de esos business plan donde cuadra todo, pero eso en la realidad no va a calzar. Y entonces va a tocar decir de dónde va a salir la plata. No, Quito tiene tal presupuesto. Todo el mundo dice, hay muchísima gente en la burocracia del Cabildo, del Distrito Metropolitano. Muchísima gente. Guayaquil lo hace con menos gente, pero no hacen la especificidad de que Guayaquil tiene tales funciones, el municipio, y acá tiene más, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿No? ¿Cuánta gente van a votar? ¿Cómo la van a liquidar? ¿Cómo van a ser eficientes? Entonces, el tema no está, Miguel, en que haya candidatos. Por siempre va a haber. El tema es que se debería haber una clasificación ante la opinión de esos candidatos, no porque la prensa diga que son buenos o malos, no por su número de fotos, sino por la calidad de sus propuestas, por la visión que tengan sobre Quito, sobre las propuestas pragmáticas, presupuestadas, técnicas que tengan sobre la administración y sobre la gestión del Distrito Metropolitano. Entonces estamos todavía a años luz, Miguel, de llegar a esa calidad de debate público
a esa calidad de evaluación pública, a esa calidad de propuesta pública, a ese nivel político y a esos perfiles políticos que son los que está requiriendo una ciudad como Quito y en el fondo la contemporaneidad. José, al no haber calidad de las propuestas como reclama, ¿cómo evitar esto que señalaba también Ramiro Rivera? Evitar la fragmentación, porque si vamos por el mismo camino, habrá 18, 15, 20 candidatos, uno de los cuales ganará con el 20% y volvemos a lo mismo. Esa es una desgracia de la política, del sistema político de Miguel. Cuando se reclamaba aquí, por ejemplo, en la anterior reforma que se hizo del Código Orgánico de la Democracia, se reclamaba y se le decía a la comisión, que en esa época estaba presidida por Jimena Peña, que hicieran toda la reforma. No, hicieron un pedacito y la hicieron para el 25. Por ejemplo, poner que los candidatos que participen en la elección y tengan menos del 4% tienen que devolver la plata que se les da para la campaña. Bueno, o sea, hay formas, Miguel. Lo que pasa es que no hay voluntad política, porque la desgracia del país es que para tener mejores políticos, para tener mejor calidad de la política, se requieren reformas que los políticos tienen que hacer. Y entonces, evidentemente, no las van a hacer. Porque estamos aquí, a ver, pensando que los políticos de buena fe se peguen un tiro en la nuca. No hay candidato al suicidio político en la clase política, aunque es suicida, aunque la clase política es suicida, pero no hay candidatos a hacerlo públicamente, a pegarse un tiro en la nuca. Entonces, aquí hay que hacer, Miguel, una ruptura cultural, y esa ruptura cultural la tiene que hacer una persona que sea, una persona, la tiene que hacer la sociedad, pero tiene que emprenderla un visionario. En ese caso tendría que ser el presidente de la República proponiendo consultas y para poder explicar al país cuáles serían las bondades de un nuevo, por ejemplo, perfil y de unas nuevas reglas de la política en el país. Ir por la asamblea, claro, todo el mundo dirá, hay que ir por la asamblea porque es por ahí, claro. Pero Miguel, ya fuimos por ahí y la prueba es que eso no cambia. Volvemos a tener 260 organizaciones políticas, y hay 60, creo, si no estoy mal en la cifra, que están en instancias de a ver si el Consejo Nacional Electoral las acoge o no. Entonces, volvemos a tener por lo menos 300 organizaciones políticas en el país, 17 millones de habitantes, Miguel. Ahora, la otra posibilidad que no ha surgido, ¿no?, que siempre uno puede pensar que surja, es nueva gente que tenga una visión, que tenga lucidez, ¿no?, que tenga pragmatismo y que proponga unas fusiones, etcétera. Eso se ha visto, pero eso al final de cuentas, como todo el mundo quiere ser cabeza de ratón, ¿no?, y no cola de león, pues todos los que de buena fe terminan participando en esas reuniones, al final todos van con la presunción de que van a ser ellos los que van a suscitar que alrededor de ellos se haga la fusión. Entonces, Miguel, me parece a mí que esto tiene que hacerlo la sociedad. La sociedad tendría que empujar por no sé por qué tipo de ruptura cultural. La única que se me antoja es una consulta popular y esperando que un presidente de la República la ponga y que la ponga fuerte. Ahora, Miguel, ese no es el tema. Cualquiera le va a decir que ese no es el tema urgente del país, porque antes está la crisis económica, está la pandemia, está la pobreza, está la inseguridad, está el desempleo, etcétera, y eso es verdad. Pero ahí estamos en una disyuntiva que para poder eventualmente dar buenas respuestas a esos problemas que son estructurales en el país, se requiere una nueva visión política en el país. Y entonces estamos ahí, que es primero la gallina o el huevo. Y lamentablemente me parece, Miguel, que eso debería funcionar concomitantemente. Es decir, poder pensar en una reforma que cambie la política, porque si no cambia la política no va a cambiar el país, Miguel. Claro, aquí hay dos cosas, doctor Ramiro Rivera. La una, la reforma política, la posibilidad de una consulta popular, un fuerte liderazgo para lograr eso. Y por otro, abocados a las circunstancias, a la coyuntura,
¿qué hacemos con Quito y esa fragmentación de candidatos que pudiera haber? Y que haya calidad de propuestas que solucionen los problemas de la capital como pedía José Hernández. Bueno, en política no se producen milagros. Claro que en el mundo de los deseos podríamos pedir que mañana lluevan los mejores líderes, los más iluminados, los razonados, los científicos, y que de pronto venga un iluminado y con la varita mágica cambie todo. Es que el problema del Ecuador es un problema atávico, no es de ahora. El problema del Ecuador es desde que nacimos, porque el modelo presidencialista latinoamericano, que fue una mala copia del modelo norteamericano, descansa en el mesianismo populista, en el hombre, en el enviado, en el iluminado, en el milagroso, en el infalible, en aquel que resuelve todo, ya sea utilizando un balcón antes o ahora con el TikTok o con las tecnologías mediáticas. Ese es un elemento. El segundo, que no estamos en Nueva Zelanda, ni en Australia, ni en Inglaterra, ni en Canadá. Aún Inglaterra, los ciudadanos en algún momento tienen una deriva por lo cual votan por una figura más o menos populista, como la que representa hoy el primer ministro. Y los italianos han tenido derivas con Berlusconi o con Grillo, que fue un hombre de humor, por no poner otro calificativo, y que logró el 27% de la votación en la República de Italia. ¿Qué significa esto? Que desde que nacimos como república, uno de los problemas de la política ecuatoriana es el altísimo grado de personalización de la política. Por eso en el país no hay organizaciones políticas, no hay corrientes de pensamiento o no se debaten los temas. Es decir, para el Ecuador es más importante una entrevista en radio o un programa en televisión que un debate parlamentario. Porque si la sede de la representación es el Parlamento, hoy ahí se residencia gran parte de la mediocridad. Y no quiero ser absoluto, porque uno de los problemas de la política ecuatoriana es aparecer como infalible condenando a todos y dando lecciones de moral a todos. No, no todos son demagogos, no todos son corruptos. Hay ecuatorianos buenos. Lo que sucede es que a veces la gente buena, la gente preparada, la gente que tiene como objetivo la política como servicio, como medio en función del bienestar de la gente, no quiere comprometerse con la política, porque lamentablemente también las últimas décadas son una especie de etapa de otoño para la política en Ecuador, en otros países y hasta en Europa. Entonces, el fenómeno de la altísima personalización de la política hace que la gente no vote por las ideas. La gente al final vota por una persona. Y si esa persona encarna los ideales de una ciudad, una propuesta de ordenamiento, de planificación a largo plazo, un alcalde que crea que hay que hacer aquella obra que no se ve, con frecuencia el pequeño alcalde del Ecuador no le hace alcantarillado, no le hace agua potable, no le extiende redes de electrificación, lo que le hace es la canchita, aunque sea encima de una quebrada, ¿no es cierto? Los bordillos, las aceras, lo que le genera el aplauso. Generalmente hay alcaldes que no asumen la responsabilidad. Entonces ahí tenemos un problema profundo, muy equivocado, de una enfermedad que tiene la política ecuatoriana. Pero esa enfermedad no va a cambiar porque cambiemos la norma. El Ecuador tiene 20 constituciones y más, y seguimos siendo lo que somos, porque creemos que una norma jurídica per se, desde la visión legalista, va a transformar la cultura y la gente. Es decir, aquí puede existir la mejor ley de tránsito del planeta Tierra, que probablemente el segundo índice de muerte sea los accidentes de tránsito por 1000 razones. Porque si hay un elemento vital y esencial para que funcione una sociedad democrática,
es el respeto al principio de legalidad, el respeto a las normas. Lamentablemente, América Latina y particularmente nuestro país no es el mejor ejemplo para eso. Y como al final la política se hace con los pies en la tierra, este momento estamos ya en un año preelectoral. Y lo que habría que hacer es un exhorto a los líderes, a las organizaciones políticas, es un gesto de madurez para que puedan conjugar, yo diría, dos elementos o tres. Candidaturas que representen un pensamiento, que tengan cierta capacidad de rodearse de gente capaz, pero candidaturas que mezclen con liderazgos para llegar a todos los segmentos bajos de la sociedad. Porque no es suficiente que usted postule al mejor planificador del mundo urbano en una eventual candidatura, que probablemente la minoría podamos votar con entusiasmo porque hablamos del técnico, del académico, del preparado, que ha escrito 100 artículos, 60 libros, etc. Pero si esa persona no reúne una tendencia, no capta la adhesión de distintos sectores, teniendo como objetivo la redención de Quito, lo más probable es que se repita en el año 2023, la fatídica fragmentación que ya vivió la ciudad de Quito en el 19. Eso sería tremendamente grave, porque me parece que si hay un sitio donde la desgracia ya ha llegado al fondo, esperemos que no haya más fondo, me parece que es la ciudad de Quito. En los tiempos de un Rodrigo Paz, sentíamos orgullo de la quiteñidad. Yo me acuerdo que el alcalde Febres Cordero le pedía apoyo en la política tributaria al alcalde Paz. Hoy tenemos una sana envidia y también una satisfacción de ver un gran Guayaquil que ha sido posible su redención gracias a 20 o 30 años de una política de continuidad que la deben, en el caso de los guayaquileños, a un Febres Cordero o a un Jaime Nebot. Lamentablemente, los grandes alcaldes de Quito, como Jaime del Castillo, como Sixto Durán Ballén, como Rodrigo Paz, como Álvaro Pérez, como Yamil Maguad, como Roque Sevilla, como Paco Moncayo, ya no hay. Entonces sí creo que lo que cabe aquí es esperar de los liderazgos, que sí los hay también buenos, porque no podemos condenar a todos. Y condenar a todos es condenar la política, y condenar la política le hace daño a la necesidad de que la política sea saneada, exhortarles a que asuman con más sentido de responsabilidad los desafíos de Quito. José Hernández, por un lado, Ramiro y José Hernández han hablado de esta reforma política que es fundamental, pero eso va a tomar su tiempo, ojalá lo más pronto posible, pero abocados a la realidad actual, ¿se podrá lograr alianzas alrededor de propuestas responsables, concretas, que busquen la solución de los problemas de Quito? Miguel, me parece que, a ver, cuando se habla siempre de cómo mejorar las cosas, en lo que hemos oído siempre tradicionalmente y que hemos leído tradicionalmente, ha sido cómo funciona la política ecuatoriana. Y se han hecho libros de cómo funcionan. El expresidente Hurtado ha reflexionado sobre la política, sobre los mecanismos de la política, sobre la cultura que produce la política en Quito o en Ecuador, etc. Bueno, y siempre llegamos al mismo punto. Hay una mala política, nadie está pensando en que los cambios se puedan hacer sin la política, nadie está pensando en que todos los políticos sean corruptos y todos sean bandas que estén asaltando el erario público y asaltando las instituciones, pero sí cómo cambiar. Y entonces siempre llegamos a este punto donde no es posible el cambio, porque así somos, porque así nació la República, porque esa ha sido la historia, porque el sistema político es así, porque en efecto, como dice Ramiro, no hay milagros. Pero hay que producir milagros, Miguel. Es decir, hay que producir los cambios. Y entonces la pregunta ahí sigue siendo la misma. ¿Cómo cambiar más allá del diagnóstico?
Porque esa es la pregunta, ¿no? Y reitero, hay muchísimos libros y hay muchísimos historiadores que dan cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces eso, de alguna forma, ese diagnóstico se puede hacer, digámoslo, sin ser peyorativo, en 5 minutos. El problema es qué hacemos para cambiar. Y claro que no se cambia por decreto, y claro que no se cambia por leyes, y claro que no se cambia por voluntad de alguien, y claro que no es un Salvador Supremo el que va a cambiar el país, pero hay que cambiar. Entonces el reto sigue siendo el mismo, ¿cómo cambiar más allá del diagnóstico? ¿No? Y entonces, el cambio implica, Miguel, un tema de referencias culturales, porque si seguimos pensando igual, vamos a seguir haciendo lo mismo con los mismos resultados. Y entonces, más allá y aún dando, digamos, espacio para que haya personas que crean que hay Quijotes pensando en los cambios, hay que pensar en cómo cambiar. Y entonces, la preocupación que me asalta, Miguel, es que, en efecto, a mí me parece que volvemos a lo mismo. Cuando las élites solo hacen diagnósticos, no va a haber cambios. Cuando las élites se enfrascan en la historia del país para justificar que no haya cambios, pues no va a haber cambios. Cuando las élites aducen y siguen explicando cómo es el país, pues ya lo conocemos, no va a haber cambios. Entonces me parece, Miguel, que ahí el tema es, y el debate debería ser, no cómo seguimos haciendo diagnósticos de cómo es el país o cómo no se puede cambiar el país, sino cómo cambiarlo. Y entonces debe haber maneras, ¿no? Porque los mismos ejemplos que ha dicho Ramiro, yo podría citar otros, ¿no? La Cuarta República en Francia, ¿no? Existía y amarraba la política y se pasó a la Quinta República y desamarraron el sistema y produjeron otra cosa, ¿no? Y en Alemania aparecieron los verdes y los verdes cambiaron la política alemana. Entonces sí hay cómo cambiar dentro de los propios sistemas, ¿no? Sí hay cómo cambiar. Y lo que nos corresponde es ver cuáles son los factores donde los que hay que apoyar para que los cambios se produzcan. Pero a mí me parece, Miguel, que el reto no es seguir diciéndole al país que no se puede cambiar por la historia, por la geografía, por lo que sea. No, no se puede cambiar, porque a eso llegamos. Y entonces, último punto. Tú decías qué hacer. En Quito se está construyendo un plan, como algunos otros, pero todos sabemos que hay un plan que se va a entregar y que está hecho alrededor con muchas gentes, academias, colectivos, barrios, etcétera, alrededor, y la Cámara de Comercio está participando en eso. Ahí hay un plan, ¿no? Se va a entregar en un par de meses. Bueno, ahí hay un plan, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece, Miguel, es que sí hay cómo generar una presión en la opinión, ¿no? Para que, uno, las élites, me parece a mí, Miguel, los buenos, hay gente buena, hay gente que quiere el cambio. Bueno, un tema es, ¿y por qué no se unen? Y no estoy hablando de un colectivo orgánico, un partido, sino unir generar esa dinámica de que hay gente que quiere el cambio y está proponiendo ideas. Hay gente que quiere el cambio y que está, Miguel, pensando en nuevos personajes o que están trabajando con nuevos personajes pragmáticos, gente que está haciendo política. Bueno, ahí hay una posibilidad también. Es decir, y un último tema, Miguel. A mí me parece que la reflexión desde la sociedad civil debe ser generar una presión para que las élites que tienen la posibilidad de pensar, que tienen el espacio para pensar, que tienen el espacio para irradiar, que tienen la obligación de irradiar, pues lo hagan. Esa es su tarea. Eso no cambiará la política. A mí me parece que sí. Ayuda, por lo menos ayuda, ¿no? Y hay ejemplos en otros países, Miguel, no me quiero alargar, pero hay ejemplos en otros países donde efectivamente la unión de grupos de ciudadanos, ya sean empresarios, académicos, activistas, etcétera, ha logrado que sus países cambien.
A mí me parece que en vez de seguir haciendo diagnósticos, lo que corresponde es generar una dinámica donde los buenos, los que tienen ideas, los buenos políticos, la gente más honesta, la gente que quiere el cambio y que quiere un beneficio para el país, y en este caso para Quito, sea gente que charle y que genere una dinámica en la sociedad donde los referentes que vean los ciudadanos, que vea la prensa y que genere algún tipo de influencia sea diferente. Ramiro Rivera, ¿cómo aglutinar alrededor de un plan bien estructurado, como dice José Hernández, que permita afrontar cómo solucionar los acuciantes problemas que tienen los ciudadanos alrededor de esto? ¿Es posible? ¿Cómo lograrlo? A fin de que no sean solo los protagonistas de una imagen y no la solución de los problemas. Siempre es posible. En materia de política nadie plantea fatalismo. O sea, hay que entender un poco para entender de que nadie cree que estamos liquidados, que como vivimos en la línea ecuatorial, o porque hay países que están en clima cálido, o porque no tienen acceso al mar, o porque no tienen condiciones geográficas, están condenadas al fracaso, o porque los gringos son malos, o porque somos pobres porque otros son ricos, o porque tenemos la teoría de la dependencia. Es decir, hay varias leyendas que se han relativizado. Obviamente hay posibilidades de que los países cambien, como también hay riesgos de que los países colapsen. Y claro, se pueden dar muchísimos ejemplos en Europa y en el mundo asiático. Eso no está en discusión, eso no está en discusión. Lo segundo, el diagnosticar la limitación de los problemas no implica decir que los problemas son infranqueables y que estamos condenados a la desgracia, de ninguna manera. Así como tampoco la generalización a mansalva de que todos son los malos, pero que por ahí hay un lúcido, brillante, inteligente, iluminado, enviado, anticipado, que tiene la caja secreta de los milagros. No, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y hay que trabajar. Y en ese esfuerzo, obviamente, tiene que involucrarse varios segmentos de la sociedad. Tiene que involucrarse la academia. Y lamentablemente durante un gran tiempo la academia ha estado ajena o enajenada de los problemas reales. Tiene que involucrarse el sector empresarial, sin duda, pero no viendo el sector empresarial como el eje, el centro y el fin, para quienes la política tiene que estar a su servicio. No, el sector empresarial, los gremios, los sectores sociales, la juventud, las mujeres, los nuevos grupos, las nuevas tendencias, en función de, si cabe la expresión, de una minga de esfuerzo, de una minga de humildad, no de un nuevo desfile de vanidades. Y entonces sí hay que aportar a eso, porque sí es posible una salida. Sí es posible una administración municipal que conjugue lo popular con lo técnico. Sí es posible una gestión municipal que armonice la técnica y nos lleve a Quito hacia un nivel de modernización en donde está ya una buena parte del mundo. Y entonces es este momento en el que, como tenemos que sentarnos en términos reales, en las condiciones de la coyuntura, donde hay que volver a invitar y a exhortar a un gran acuerdo. ¿Y quiénes son los que van a tener el sartén por el mango? Los que tienen los 20 membretes, denominaciones, siglas o números en el padrón, en el registro electoral. Porque en Quito este momento están habilitados, me parece que 16 partidos, 3 movimientos provinciales y un movimiento de Quito. Son 20 actores. En la mayor parte de ellos hay que ver la posibilidad de articular una propuesta que signifique un paso de modernidad, un paso de sensatez, un paso de responsabilidad en función del 23. No va a producirse obviamente el milagro, porque ¿qué es lo fatídico del sistema electoral? Que el movimiento está obligado a lanzar un candidato a alcalde para que arrastre los votos y así ese movimiento pueda seguir teniendo vida jurídica y además
saborear el financiamiento gratuito estatal de las campañas electorales. Entonces, sí tiene sentido, creo yo, que desde la opinión pública, desde distintos actores, tienen que entrar en el escenario nuevas voces que inviten a la sensatez, a que haya una propuesta para Quito, ya no solamente para la coyuntura, sino para el mediano y largo plazo. Esta es una ciudad que no tiene, por ejemplo, un sistema de tratamiento de las aguas servidas. Es que esa es una vergüenza. No es una ciudad que tenga una planificación de transporte en términos de complementariedad. Ahí tenemos el metro dilatado, quién sabe cuándo opera y quién sabe funciona o no el sistema. O alcaldes que creen que solamente tienen que redimirse en el aplauso y no tomar decisiones que sean probablemente duras en el momento y en perspectiva sean de responsabilidad. Entonces me parece que sí es la hora para que académicos, para que especialistas, para que líderes de opinión, líderes de sectores sociales, de barrios, de organizaciones sociales, se sumen a un esfuerzo para darle a Quito una salida que no le condene a un nuevo encanto del populismo o a un nuevo espejismo de la mediocridad. Sí creo que es posible cambiar y hacia allá debemos caminar todos, sin duda alguna. Quiero formularles una pregunta final por ahora. Manos a la obra. ¿Cómo y cuándo empezar, José? Ya, Miguel, yo creo que ya hay gente que empezó, eso es lo bueno. Reitero que hay ya gente trabajando. El tema de las cámaras con otros sectores es un tema, no digo que es el único. Hay gente que está trabajando ya, Miguel, y eso hay que saludar. Me parece que hay una parte del empresariado también que ha tomado conciencia de que tiene que pensar la política pública no solamente en función de sus intereses empresariales, y me parece que ya hay visos de generosidad en ese sentido, lo cual hay que saludar. Todos esos esfuerzos, veo quedada la prensa, Miguel, veo muy quedada la prensa, y esto es mea culpa general, no estoy mirando ningún sector, estoy pensando que ahí hay un cambio en las formas de hacer periodismo, en las formas de acercarse al problema público, y yo ya lo expliqué, en la forma de ir propiciando que estos nuevos líderes, nuevos políticos, o incluso los que ya están, puedan también ver que están desconectados de la realidad contemporánea y que las formas de hacer política han cambiado y que los ciudadanos están buscando otras cosas. Y me parece que estas conexiones las tiene que ayudar a hacer es la prensa. La prensa tiene que ayudar a ser más incisiva, a preguntar más los cómo, no solamente dar tribuna. Y me parece que la miseria en la cual están muchos periódicos y muchas partes de la prensa, producto de todos los ataques del correísmo y de la crisis en general, ha hecho que muchos medios estén solo trabajando para dar palestra sin inquietar demasiado a los actores. Eso no es bueno para el debate público. Entonces me parece que todos tenemos que cambiar, Miguel, y todos tenemos que empezar ayer. Ramiro Rivera, ¿cómo empujar esto, hacer de esta situación manos a la obra y empujar esto que busque cambiar al mediano plazo, pero sí ocuparnos de las próximas elecciones? Sin duda alguna, porque aunque no lo querramos, pero la alternancia democrática se produce, se ha iniciado ya el periodo electoral, hay gente que ya se reúne, hay gente que consulta, hay mesas de trabajo que se vienen realizando y me parece que todo este tipo de iniciativas debe ser bienvenida. Me parece que desde la opinión pública es conveniente, no diría yo canalizar ni poner la agenda, pero sí poner los puntos resaltados en los aspectos que la ciudadanía debe pensar. Creo que no se puede admitir, por ejemplo, una nueva lógica de inculpaciones, porque uno de los grandes problemas de nuestra cultura es que siempre echamos la culpa a alguien. Siempre hay alguien que es responsable y no es uno.
Entonces, me parece que en efecto, desde el debate público, desde los contenidos de la comunicación, se deben poner los elementos sustantivos, los elementos esenciales para un debate que no rehúya los problemas de fondo. La campaña no solamente puede ser un desfile de máscaras, de TikTok, de juegos mediáticos en búsqueda de ganar las elecciones, porque cualquiera puede ganar las elecciones con un buen asesor político que no tenga consideraciones éticas, sino que vea como último fin simplemente ganar las elecciones. Y esos asesores los hay en muchísimas partes del mundo. Me parece que hay que activar este debate, hay que poner encima del tablero de la discusión los problemas esenciales de Quito, menos adjetivación, menos personalización, menos insultos, más propuestas y más contenido, esperando que en el escenario del domingo 5 de febrero del próximo año, Quito mayoritariamente puede optar por una plataforma programática que tenga como objeto sustantivo y esencial el futuro de esta hermosa ciudad. Bien, a empujar esto. Y, por cierto, hay que asumir la autocrítica de los medios, a obligar a quienes se presenten a que presenten planes concretos y no el discurso de siempre que solo buscan votos y no soluciones. Muchas gracias a Ramiro Rivera y a José Hernández por su participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Buen día. Buscando la verdad, cerramos la revista de Opinión Democracia este martes. Les agradecemos su amable sintonía. Les deseamos un feliz martes, una linda jornada, a seguir pensando en la solidaridad, y les recomendamos, en Exa FM ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres. Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Lo bueno continúa. Empezó la temporada de saldos. Aprovecha beneficios en vestimenta, tecnología, electrodomésticos, muebles y hogar.